¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Muy buenas noches, amables televidentes. Como de costumbre, nuestra cita de todos los días aquí a las 8 de la noche en el canal 2 de Global Televisión. Hoy hemos invitado al doctor Armando Escobar, un prestigioso abogado de la ciudad de Cali, un hombre muy enterado de los temas de ciudad, un hombre que se preocupa mucho por la comunidad, por defender los derechos de la comunidad, y que lógicamente lo hemos invitado esta noche para tratar varios aspectos de lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad de Cali y con el desarrollo del ser humano como tal, y lo que lógicamente está contemplado dentro de todas nuestras leyes, estatutos, decretos, como ustedes los quieran llamar, y es el bienestar de la comunidad. Pero yo quiero empezar con un tema porque hoy precisamente, doctor Armando Escobar, estamos conmemorando 30 años del famoso tema del Palacio de Justicia, el holocausto del Palacio de Justicia. Y quería iniciar con esta pregunta, doctor. ¿Qué ha pasado con la justicia colombiana después de este hecho del Palacio de Justicia? 30 años después que estamos conmemorando este lamentable episodio en la historia de nuestro país. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Muy buenas noches para todos. Pues, lamentablemente, durante estas 3 décadas que han transcurrido después del holocausto del Palacio de Justicia, se dio un laceramiento al Estado de Derecho, hoy Estado Social de Derecho, debido precisamente a la impunidad en que han quedado muchos de los casos relacionados con esos delitos de lesa humanidad. El país en su momento no estaba jurídicamente preparado para afrontar una crisis de tal dimensión, y creo que incluso actualmente tampoco lo está. Recordemos que si bien se hizo una amnistía por parte del gobierno del señor Belisario Betancur, no es menos cierto que el derecho a conocer la verdad y a la reparación de las víctimas no se ha cumplido. Es increíble que después de 3 décadas se den casos tan aberrantes de familias de víctimas que recibieron los despojos mortales de personas que no correspondían directamente a sus seres queridos. De otro lado, eso demuestra la fragilidad del sistema. Lamentablemente, Colombia ha sido un país que nació en medio de la guerra y ha vivido en medio de la guerra. Cuando nosotros hablamos del famoso grito de independencia del 20 de julio, no es otra cosa más que un levantamiento popular. Posteriormente, yo recuerdo de niño uno le decía en la época de la violencia, y era la violencia de partidos, liberal, conservador, chulavitas, etc. Luego viene precisamente cuando se crea el grupo guerrillero de las FARC y otros tantos grupos que han surgido a lo largo de la historia de nuestro país. ¿En qué momento Colombia ha estado en paz? Es la pregunta después del 20 de julio de 1810. ¿Cuál ha sido la etapa? Jamás. Hay que conocer la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces no podemos ser tan especulativos, y hoy que se hace un gran esfuerzo en las mesas de La Habana, considero que esa puede ser una salida, pero quedan unos vástagos todavía. Mire el tema del ELN. El ELN está realizando actos de terrorismo para llamar la atención del gobierno, es el modo de presión. Todo lo que estamos viendo los colombianos, las masacres a nuestros soldados, a nuestros policías, no es otra cosa más que el reflejo, ¿sí?, del eco que lamentablemente le tienen que hacer los medios de comunicación a estos actos de barbarie para presionar al gobierno a sentarse en una mesa de diálogo. El problema viene ahora otro aspecto sustancial, y mire que todo esto tiene que ver con el Palacio de Justicia también, el tema de la justicia transicional. En justicia transicional, pues, para muchos tratadistas y críticos de la misma, se genera impunidad, pero es el sacrificio, es el precio que se paga para poder superar, para poder frenar
para poder arrimar un Estado violento y transformar esa sociedad en un escenario de paz. Por eso se llama transicional. Es pasar de la guerra a la paz. Y obviamente los detractores del proceso de paz aducen que deben pagar con cárcel y hablan de las penas, ¿sí?, que se aplican en la justicia ordinaria. Difiere sustancialmente la justicia ordinaria a la justicia transicional en todos sus aspectos, ¿ya?, en el monto de las penas. Ejemplo, en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez se llevó a cabo un proceso, ¿sí?, con grupos simpatizantes de quienes lo apoyaron a él, porque el Congreso de la República, recordemos que en su movimiento hubo gente que estuvo vinculada con los grupos paramilitares. El país conoce perfectamente ese episodio tan nefasto de la historia reciente, y vemos cómo estas personas se acogieron, algunos, al proceso de justicia y paz, y recibieron unas penas máximas de 8 años, y hay unos en libertad, por cierto, sin importar, ¿sí?, la acumulación de los delitos que hubiesen cometido. La única condición sine qua non, ¿cuál era? Confiese. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Reparación, ¿dónde está? Pero se dio, con retazos y todo. Y es curioso que ahora que se pretende adelantar un proceso similar con los narcoterroristas de las FARC, ¿sí?, sean estas personas que promovieron un proceso de justicia transicional a otros actores armados que han sido igual de violentos. El árbol de la ignominia en Córdoba es un árbol donde llegó la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, ¿sí?, muy simbólico, porque ahí los paramilitares colgaban a sus víctimas y las desmembraban con motosierras. Las mismas víctimas de la violencia. ¿Cuál es la diferencia entre un muerto a manos de los paramilitares, un muerto a manos de las FARC? El dolor es el mismo. La sangre que ha corrido por nuestro país debido a los actos de violencia no puede tener ningún tinte político. Lo único que debe tener es un punto de inflexión para saber que en adelante esto no puede volver a ocurrir en todo el territorio patrio colombiano. Hay una pregunta que me surge, doctor Escobar. ¿Por qué dejamos pasar 30 años? Yo no digo que hemos dejado pasar 30 años, ¿ya? Yo diría mejor, ¿sí?, que hemos dejado pasar 205 años. ¿Ya? Ya. ¿Qué ha pasado en estos más de 200 años de historia de la República de Colombia? ¿Acaso en la época de Simón Bolívar, en su campaña libertadora, ¿sí?, en esa confrontación con los españoles, se dio una confrontación armada? Sí, hubo una confrontación armada. ¿Cuántas vidas de los nacionales se perdieron en ese momento? Aquella época eran denominados criollos. Desde la Nueva Granada. Entonces uno se pregunta, un gran estado, recordemos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, el sueño de Bolívar, y una polarización, una división interna, ¿cierto?, entre los líderes de ese gran estado, y mire que de ahí nacen estos 4 estados que hoy tenemos. ¿Estamos? Y a pesar de que estos 4 estados surgen de una misma base social y política, mire las discrepancias. Mire qué pasa 200 años después, con Venezuela, con Ecuador. Mire cómo en su momento, en el siglo anterior, Colombia se enfrentó con Perú, ¿ya?, disputando un territorio en la zona de Iquitos. Entonces yo le digo a la gente, discutir el tema de la paz en tiempo presente es especulativo. Tenemos que mirarlo en todo su compendio histórico para poder comprender que el problema nuestro, ¿sí?, es que venimos con unas raíces de violencia. Por eso he dicho que ni siquiera es en el campo jurídico que se resuelve el tema, ni siquiera es firmando un acuerdo de paz, es desarmando las almas.
Ahí tienen un trabajo muy importante los sociólogos, los psicólogos, incluso los psiquiatras, los líderes espirituales. Porque la paz es un acto de voluntad, no es un acto político. Y es del ser, no de la norma. Doctor, ¿qué va a pasar con el país jurídicamente? ¿Cuál es el futuro que usted le ve al país? Se tiene que crear necesariamente un marco jurídico para la paz. Obviamente, con la justicia ordinaria que tenemos, pues sería físicamente imposible que un guerrillero, ¿sí?, deje las armas, abandone la clandestinidad para irse a pagar una pena de 20 o 30 años a una cárcel. Eso es imposible, eso no se ha dado. Nelson Mandela, quien logró precisamente ganarse el premio, es que hay que escuchar a aquellos como Nelson Mandela, que han logrado liderar procesos de paz en el mundo, en regiones tan o más conflictivas que Colombia, entendiendo el mensaje, el perdón y la reconciliación. Pueden sonar como frases de cajón, pero el perdón es algo del ser. El perdón no es algo que quede poscrito en un marco jurídico para la paz. El olvido, la reconciliación, el reencuentro. Entonces mire que todos estos aspectos, ¿sí?, son determinantes. Miremos un ejemplo en Cali. Contan una historia que el señor alcalde electo, Mauricio Armitage, creo que había sido víctima de secuestro. Sí, correcto. Y él había perdonado a su secuestrador, que le pagó los honorarios al abogado de su secuestrador y luego le costeó unos estudios para que se superara. Si la gente tuviera ese corazón tan noble como el de este hombre, ¿qué país tendríamos? Ni siquiera tendríamos que irnos a sentar a La Habana, para suscribir acuerdos de paz. Pero le digo, es un acto de voluntad humana, es un instinto de natura, es intrínseco. ¿Ya? Te puedo decir, desde el punto de vista jurídico, que independientemente del texto que redacte el legislador en el marco jurídico para la paz, este se puede quedar convertido en letra muerta si no existe, repito, plena voluntad del ser para comprometerse frente a sus semejantes y evitar hacerles daño a estos. Doctor, para que vamos cerrando el tema y entremos en aspectos de tipo local, ¿está el país preparado, está la sociedad colombiana preparada para el tema del posconflicto? Lamentablemente no, por la polarización. Usted sabe que hay actores en Colombia guerreristas. Por ejemplo, hay un enemigo público declarado de los procesos de paz, un gran guerrerista, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Ya? Él cómo logró manejar a los colombianos durante 8 años, ¿sí?, a través de la imposición de las armas y el recrudecimiento de los actos de violencia. Y la gente implícitamente aplaude eso porque dice, bueno, está bien, se han logrado recuperar territorios, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Mientras nos estamos llevando la mayor parte del presupuesto al sostenimiento de la guerra, ¿qué pasa con la inversión social? Y cuando se descuidan unos sectores de la sociedad, ¿sí?, que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, ahí se está generando un caldo de cultivo de inconformidad y ahí resurgirán unos nuevos actores generadores de violencia, porque el ciudadano del común dice, si yo soy guerrillero, si yo soy paramilitar, entonces el Estado me va a dar estos y estos y estos beneficios. ¿Estamos? Correcto. Pero si yo soy un ciudadano de bien y por necesidad tuve que irme a un supermercado a llevarme una bolsa de leche en polvo para que mis hijos no murieran de hambre, me llevan directico a un establecimiento carcelario, es decir, me privan de la libertad. Entonces mire que es una situación, una dicotomía muy compleja. Sí. El otro se preguntará, ¿cómo es posible que ese villano
que causó tanto daño, secuestros, extorsión, desplazamiento, actos de terrorismo, destruyó familias, viviendas, acabó con vidas, se vaya 8 añitos a una cárcel. ¿Ya? ¿Está? Y en el caso mío, que me tomé 2 tragos de más, ¿sí? Tuve un inconveniente y ahí estoy pagando el doble de pena, de privación de la libertad. Eso es lo que tenemos que entrar a justipreciar para poder entender que es muy complejo decir que la sociedad colombiana está preparada para el posconflicto. Preparar la sociedad colombiana para el posconflicto no es imposible. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos recursos públicos, con ese presupuesto destinado a la guerra que ya no habrá? Si se hace un buen manejo de los mismos, por supuesto que esa transformación social en el colectivo va a calar de manera positiva. Me explico. Por ejemplo, el tema de la salud. Que el Estado retome el manejo de la salud. ¿Ya? Pero bajo unos parámetros de transparencia, que se pueden crear los estamentos de transparencia. Acabar con las EPS. El sistema fracasó. Un sistema perverso, es un sistema que no le sirve al país, es un sistema que le hace daño, que está matando a los colombianos literalmente. ¿Ya? Es increíble que una persona tenga que acudir a la vía de tutela, ¿sí? Para que un particular que está prestando un servicio público esencial delegado por el Estado le suministre el medicamento que necesita para sobrevivir, o le practique la cirugía que con urgencia requiere. ¿Dónde queda el bien jurídico tutelado, el sagrado derecho a la vida? Eso es otra forma de violencia. Esa es una violencia administrativa. Esa también es una violencia perversa. Saquemos la estadística de cuántas personas están muriendo en las salas de urgencia de las entidades prestadoras de salud por falta de oportuna atención. Eso es violencia, y eso es violencia estatal. Usted mire que ya hoy surge un nuevo actor. ¿Ya? Surge un nuevo actor. ¿Y qué hace el Estado frente a eso? ¿Cuántos representantes legales de las EPS en Colombia han sido condenados por el delito de homicidio culposo o jefes de urgencias? Ninguno. Y ahí hay delitos, ahí hay dolo en la conducta, ahí hay intención, ahí hay perversidad del ser, porque por su omisión se está cegando una vida humana. Correcto. Doctor, al inicio de este programa nosotros hablábamos de su trabajo, su preocupación por el bienestar de la comunidad. Y yo creo que abordemos el tema del jarillón, el tema que siempre ha sido debate en los últimos años en la ciudad de Cali y que ha causado tanta controversia. ¿Cómo va ese tema del jarillón y las personas que habitan en esta zona de la ciudad de Cali? Es un tema muy sensible, es un tema que me toca emocionalmente. Llegar allá y encontrar esas familias en un estado de pauperización social, donde incluso hay un sector de la ciudad. Sería bueno que el señor Rodrigo Guerrero Velasco, alcalde de Santiago de Cali, respondiera a esta pregunta. ¿Por qué un sector del Jarillón se quedó sin agua, señor Rodrigo Guerrero Velasco? Me gustaría que usted tuviera la entereza y el carácter de responderle a Cali por qué le cortaron el suministro de agua a un sector del Jarillón para presionar a esas familias a su abandono. Mire lo que es la situación tan compleja. La Corte Constitucional, mediante abundante jurisprudencia, ha dicho que en estos procesos se debe dar la reubicación, se debe generar la reubicación, es decir, la asignación de vivienda en condiciones dignas, porque somos un Estado social de derecho, porque el Estado debe promover la prosperidad. ¿Qué pasó con unas viviendas que supuestamente, sí, estaban destinadas para asignarlas a familias del Jarillón y terminaron en manos de terceros? Este es un tema que ya lo debe resolver directamente la Fiscalía, ¿ya? Allí tiene que haber una rendición de cuentas en materia penal porque es muy complejo el tema. Pero algo muy curioso, el Consejo de Estado había decretado una medida cautelar ordenando la suspensión de operativos de desalojo del Jarillón. Posteriormente el Consejo de Estado levanta la medida cautelar y sale alegremente, con mucha satisfacción, el jefe jurídico de alcaldía a manifestar que
en adelante iban a continuar con los operativos, pero yo ya me les había anticipado. Resulta que nuestra Constitución consagra el sagrado derecho a la igualdad en su artículo 13. Entonces le elaboré un memorial, ya, que fue firmado por habitantes del Jarillón, sector Brisas del Cauca, dirigido al señor alcalde y la señora secretaria de gobierno, la señora Laura Lugo, mediante el cual se le manifiesta que efectivamente, por encontrarse en un sector de alto riesgo en la ribera del río, ¿sí?, tendría que darse su reubicación, obviamente el desalojo con reubicación, pero que no podríamos olvidar que hay un hecho más antiguo: las viviendas que están a la orilla del río Cali en el oeste de la ciudad, ¿ya?, allá en extracto 6. Una que está inclusive al frente del Museo La Tertulia, y tomé fotografías de la vivienda donde se observa paralelamente que incluso sus cimientos están sobre el lecho del río. Ahí hay una clara invasión también del espacio público. Entonces solicité para ese tema el desalojo y la demolición de la vivienda. Pues no se dio ni el desalojo ni se dio la demolición. Al parecer, la familia propietaria de esa vivienda, afecta al señor alcalde, decidió entregársela directamente al Museo La Tertulia, creo que la Secretaría de Cultura, tengo que indagar más a fondo, pero tuvieron que ceder el predio. Obviamente tiene que haberse hecho a gratuidad y eso lo voy a verificar con las pruebas documentales. Pero no es la única vivienda. Como hecho notorio, tenemos que unos 200 metros más arriba hay también una invasión impresionante de la ribera del río Cali con viviendas de extracto 6, y sobre eso guarda silencio la administración. ¿Qué respondieron? Yo digo que hubo un silencio porque no se ha resuelto de fondo la solicitud, que se le estaba trasladando el caso a una funcionaria de la administración del señor Rodrigo Guerrero para que verificara si eso era espacio público. Reitero que el hecho notorio no requiere de prueba adicional. Si un predio está ubicado sobre la ribera de un río, pues está construido sobre el espacio público de la ciudad. Entonces, de ahí se dio una suspensión, porque el alcalde sabe que está supeditado. De reiniciar el proceso de desalojo, tiene que primero hacer lo propio con las viviendas del río Cali. Desalojo y demolición, por derecho a la igualdad. Y ahí estamos dando el debate jurídico a ver en qué para este asunto. ¿Cuántas personas habitan el Jarillón? En este momento, aproximadamente en total, a lo largo de la tira del Jarillón, en la jurisdicción del municipio de Cali, son aproximadamente 4.300 familias. ¿Pero esas familias no han sido reubicadas ya algunas? ¿O? No, es falso. ¿Hubo reubicación? No. Lo que se hizo fue un proceso de asignación irregular de viviendas. Explico. Y son hechos, ¿sí?, narrados por los mismos habitantes del Jarillón, de personas que no habitaban en su sector, firma. Obviamente que ya estamos hablando de actos de corrupción administrativa y les asignaron a personas ajenas al sector esas viviendas. Repito que estos hechos, ¿sí?, ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, porque ahí eventualmente se podría estar tipificando la presunta comisión de los supuestos delitos de falsedad en documento público, en concurso, con peculado por destinación oficial diferente. Ya. Doctor, otro tema que sigue siendo motivo de controversia en la ciudad es el tema de la movilidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su concepto sobre este tema de la movilidad en Santiago de Cali? Lo primero que se tiene que crear es una política pública de movilidad, que no existe. Eso no es traer a una persona caprichosa con un aire de dictador pues a regir los destinos de la movilidad en Cali. Ha sido un desacierto completo. Para nadie es un secreto que el señor Haddad pues le quedó grande el manejo de la movilidad, siempre con decisiones inconsultas, improvisadas, desafiantes, donde finalmente quienes terminan resolviendo los temas de ciudad son los jueces de la República. Gracias a Dios, nuestros jueces han actuado en derecho, dentro de la correcta administración de justicia, ¿sí?, ordenándole siempre a la Secretaría de Tránsito que adecúe su actuación a derecho, es decir, que no siga acrecentando el problema de movilidad. ¿Qué sucede?
Metro Cali y Tránsito no están articulados, ¿ya? Actúan como ruedas sueltas. Tránsito sigue siendo la autoridad de transporte. ¿Esto qué significa? Voy a comenzar por ese lado. Que la Secretaría de Tránsito y Transporte es la que otorga, ¿sí?, la autorización de recorridos y las tarjetas de operación, ¿ya? Pero en tránsito también hay una omisión. Se puede haber incurrido eventualmente en el presunto delito de prevaricato por omisión. ¿Por qué? Independientemente de la acción disciplinaria. Porque no le hacen operativos a los buses del sistema de transporte masivo. Aquí hay operativos para las motos, para los taxis, para los piratas, para los colectivos, ¿sí? Cuando la comunidad reclama el servicio colectivo porque no tienen que movilizarse en condiciones dignas, y la misma ley 105 establece que es el usuario el que escoge el modo de transporte, a la gente no se le consultó, ¿ya?, para imponerle ese sistema. Y aún así, le quiero aclarar algo muy importante. La gente, el pueblo caleño y la comunidad en general debe saber esto. El mayor órgano decisorio para la adopción de una política pública de movilidad es el usuario, ni siquiera es el agente estatal. Debe consultar con él, ¿ya? Debe consultar con él. Mire que la misma ley 105 en su artículo 4, por ahí en el numeral tercero, artículo 3, numeral 4 lo determina, de la participación ciudadana. Todas las personas, en forma directa o a través de asociaciones, podrán colaborar con las autoridades en el control y vigilancia de los servicios de transporte que se ofrezcan. Las autoridades prestarán especial atención a las quejas y sugerencias que se formulen y deberán darles el trámite debido. Esto no se cumple en Cali. Eso, sumado al hecho de que Cali requiere un mínimo de 800 agentes de tránsito, que no los tiene hoy. Eso, sumado al hecho de que no los tiene sencillamente porque el señor alcalde Rodrigo Guerrero Velasco y el señor secretario de Tránsito, Alberto Adalemus, amparan, protegen ese contrato leonino que existe entre la Alcaldía, Secretaría de Tránsito con el Centro de Diagnóstico Automotor, que es quien se lucra significativamente junto con el programa Servicios de Tránsito de la Secretaría de Tránsito de la famosa fotomultas. ¿Ya? Es un contrato innecesario, es inaudito que en Cali existan unos potreros en diferentes sectores de la ciudad y en esos potreros se estén inmovilizando los vehículos, ¿ya? Y se les cobre una tarifa como si el vehículo estuviese en un parqueadero. Y si estos vehículos están bajo la custodia de un particular, él debe velar por su preservación y ahí lo que se acelera es el proceso de deterioro. Entonces, todos estos aspectos conjugados en Cali, no hay espacios para parquear vehículos. Esto satura las vías públicas. De otro lado, aquí el problema del sur, sector de universidades, sector de Pance, no se resuelve con esas medidas absurdas que ha planteado el señor Alberto Haddad, esos fracasos de invertir el sentido vial. Esos paños de agua tibia no sirven, en vez de mejorar, incrementan el problema. El problema es de infraestructura. Es que usted no puede pretender, esto es igual que un niño. Si yo tengo un niño de 5 años, yo no puedo pretender que ese niño, cuando tenga 8 y 10 años, se siga colocando los mismos zapatos y la misma ropa porque ya no le van a quedar buenos. Esto lo digo de manera coloquial para que los televidentes lo entiendan. Cali creció, ¿ya? Cali ya no es un pueblo grande, Cali es una ciudad, es una capital de departamento que debe proyectarse como una metrópolis. Cali no tiene autopistas, tiene avenidas. Cali no tiene infraestructura vial y en la medida en que creció la ciudad fuimos reduciendo de manera irresponsable los carriles para la movilidad porque los cedimos para privatizarlos a favor del sistema de transporte masivo. Aquí hay carriles privatizados para el transporte masivo de uso exclusivo, para articulados, padrones y alimentadores. Ese es un tema muy complejo. El sector de la calle 13, el sector de la calle 15, por ejemplo. En el sentido norte-sur, cuando usted venía de la Torre de Cali a tomar la calle 15, teníamos 7 carriles. Hoy, en sentido contrario, sur a norte, tenemos un estrecho carril, ¿ya? Y pregúntese, en la era en que teníamos esos carriles, Cali contaba escasamente con 65.000 vehículos. Hoy tenemos 10 veces esa cantidad registrados ante la Secretaría de Tránsito, ¿ya?
Y nos hemos reducido básicamente en cuestión de movilidad, en tema de vías, en más de un 90%. En esas condiciones la ciudad está condenada al fracaso vial. Por eso le digo que aquí es necesario, es imperioso crear una Secretaría de Movilidad. Aquí hay que articular esa Secretaría de Movilidad con la Secretaría de Infraestructura, de Valorización, con Metro Cali, con Tránsito, con el tema de transporte. Esto hay que hacerlo. El tema del pico y placa hay que revisarlo. Yo sé que es doloroso para muchos, y yo también sería afectado, pero ¿qué hacemos? El pico y placa por horas no sirve. Tiene que aplicarse por igualdad como se hace con el servicio público individual de los taxis, por ejemplo, es todo el día. Y hay que mirar a ver si mientras se adelantan las obras de infraestructura que requiere la ciudad, le tendríamos que aumentar un dígito, tendríamos que también sacrificarnos para ello. Hay que iniciar de manera inmediata la ampliación de la avenida Ciudad de Cali, ¿ya? Para que intersecte precisamente, se conecte con la vía Cali-Jamundí. Eso hay que hacerlo. La avenida de los Cerros, hay que ampliarla. Tiene que pasar detrás del batallón y tiene que interconectarse en Pance, pero no se ha hecho esas obras de infraestructura. Hay que hacer un puente elevado en el sector de la estación de universidades, ahí en la carrera 100, con Quinta, no se ha hecho. ¿Ya? ¿Cómo me va a permitir usted que en un solo rompoy, que está ubicado ahí cerca del sector de universidades, se vayan a interconectar la avenida Simón Bolívar y la calle Quinta? Esto no puede suceder. Eso tiene que ser una vía alterna. La Simón Bolívar tiene que continuar su trazado. La avenida Ciudad de Cali debe continuar su trazado y lo propio se tiene que hacer con la avenida de los Cerros. Permítame, doctor Armando Escobar, hagamos una pausa y ya seguimos aquí esta noche hablando de los temas de la capital vallecaucana. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Doctor Armando Escobar, el tema del masivo es un hecho, ya no podemos acabar con el masivo, pero ¿qué hay que hacer para mejorar el masivo? Bueno, es que la idea no es acabar el masivo hay que fortalecerlo, es cierto. Lo que mal empieza, pues obviamente mal termina. Siempre le dije a los diferentes presidentes de Metro Cali que, por el contrario, no soy enemigo del proyecto, pero que ese proyecto se tiene que desarrollar con una sostenibilidad social y una viabilidad que permita el fin perseguido, que se cumpla. ¿Cuál es? Mejorar la calidad en materia de movilidad en el transporte público, y no se ha hecho, ha habido un retroceso. Medellín ya se nos adelantó casi en 50 años y nosotros hemos retrocedido ese mismo tiempo. No se requiere ser un erudito en materia de transporte y movilidad para entender que si existe una determinada demanda en diferentes sectores de la ciudad, que ya está ubicada, georreferenciada. Por favor, si yo voy a quitarle la ruta 5-6, por ejemplo, ¿sí?, al sector de Villaluz, la cooperativa Comepal, pues lo pertinente es
tener lista la flota sustitutiva en el transporte masivo para hacerlo. Pero pues sale el señor Alberto Haddad. Pesar, hombre, pero es que el alcalde, claro que hemos tenido una de las peores administraciones en la historia de Cali, tampoco podíamos esperar más. Y sencillamente de un plumazo, dice, se va el servicio colectivo. Como no llega el masivo, con toda su flota, se genera una demanda insatisfecha. ¿Qué aparece? El transporte informal. Entonces volvemos al círculo vicioso. Hagámosle operativo al transporte informal. El día que haya un levantamiento popular en el distrito de Agua Blanca y en los diferentes sectores, el día que el pueblo caleño se levante por el mal servicio, por la eficiencia en la prestación del servicio público de transporte en Cali, que está generando altísimas tasas de desempleo, la rotación, la gente está perdiendo sus empleos porque no puede llegar a tiempo al sitio de trabajo. Aquí hay un problema social, aquí hay una situación que se está incrementando día por día. El único responsable era el señor Rodrigo Guerrero Velasco, el señor presidente de Metro Cali y el señor Alberto Haddad. ¿Ya? Me tocó abordar el tema de los camperos de Terrón, Colorado, ¿sí? Y tuvo que la comunidad en pleno pronunciársele a la administración municipal desde años atrás y decirle: un momento, ustedes no nos quitan el servicio de transporte en camperos. Con nosotros no se va a repetir la historia a los diferentes sectores de la ciudad que de manera irresponsable le han quitado el servicio colectivo sin tener lista la flota sustitutiva en el masivo. Y estamos ejerciendo ese constitucional derecho a la primacía del interés general, porque existe un bloque de constitucionalidad junto con el derecho a la libre locomoción en condiciones dignas, que es el espíritu de toda la normatividad en materia de transporte terrestre automotor de pasajeros, que es garantizar la seguridad, comodidad y calidad en el servicio a los usuarios, en condiciones de acceso y tarifas. Entonces, aquí el problema es ese. Aquí aquí se invirtió el ordenamiento constitucional, prima el interés particular de unos operadores que le han incumplido a ese contrato de concesión. Y hay que proteger a los 4 operadores. Esa es la política de la administración municipal, en detrimento de los intereses de la comunidad que reclama una buena prestación del servicio público de transporte. Lo que necesita el usuario es que le garanticen el servicio de transporte. Mire, es inaudito lo que está sucediendo. Anteriormente, una persona se encontraba, por ejemplo, aquí en el sector de Cosmocentro, para trasladarse al barrio del Guabal, en el servicio colectivo. Ese trayecto lo hacía aproximadamente en 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos, servicio colectivo. Hoy, para hacer ese mismo recorrido, tiene que ir a la estación de universidades y en universidades hacer transbordo para un vehículo que lo traiga por la avenida Paso Ancho, ¿ya? O por la 14. Y ese mismo recorrido se le convierte en 1 hora y 45 minutos a ese usuario. Entonces, cuando se incrementan los tiempos de movilidad en la relación tiempos y movimientos, va empezando a afectarse la economía, ¿ya? Porque una persona que tenía para hacer 5 diligencias podrá hacer 1. Esas 4 diligencias que se dejan de hacer son pérdidas para ese individuo y para la cadena productiva. ¿Hubo apresuramiento en sacar el transporte normal que había en la ciudad de Cali? Total improvisación. Más que esa improvisación, hubo irresponsabilidad. ¿Ya? Yo diría que actuaron hasta con dolo. Y le explico por qué. El señor Luis Eduardo Barrera Vergara y el señor Rodrigo Salazar Sarmiento, de manera abusiva, ¿qué hicieron estos personajes siniestros cuando estuvieron en Metro Cali? Asignaron el 15% de la operación, como se dice coloquialmente a dedo, es decir, por contratación directa, al Grupo HIT y a Blanco y Negro Masivo. Siendo alcalde de la época el señor Jorge Iván Ospina, les manifesté con una comisión de transportadores del servicio colectivo, porque la idea era que ese 15% permitiera la participación de las personas que habían quedado desplazadas de su actividad económica lícita, que eran los pequeños propietarios, no los dueños del aviso. Y ellos hicieron caso omiso. Les dije que tenía que adelantarse el proceso licitatorio y en una forma burlesca y atrevida se rieron de mi planteamiento en su conjunto.
que eso no era así, que yo estaba desenfocado, etcétera, etcétera. El estilo propio de quien protege un acto de corrupción. Inmediatamente puse el hecho en conocimiento de la Procuraduría, porque ellos alegaban que la cuantía no estaba determinada, y yo manifesté, no está determinada cuando están solicitando unas pólizas, ¿sí?, de garantía equivalen por $7.200.000, y si uno mira la tasa representativa del cambio para la fecha en que se expiden y se presentan las pólizas, pues encontramos que estamos frente a la mayor cuantía según la Ley 80 de contratación, y esto nos indica que tenía que haberse aperturado un proceso licitatorio. Enhorabuena, la Procuraduría de manera acertada sanciona ejemplarmente al señor Luis Eduardo Barrera Vergara y al señor Rodrigo Salazar Sarmiento, ambos funcionarios con destitución e inhabilidad para el desempeño de cargos públicos, que superan los 10 años para cada uno de ellos. Y por supuesto, se compulsan copias a Fiscalía y hoy son objeto de persecución penal por parte del ente acusador. Yo he dicho, pública y privadamente, la mejor fórmula, quizás la más eficaz para combatir la corrupción es a través de la denuncia penal, y a eso le tenemos que apostar para que haya una verdadera transformación social. Eso es lo que tiene en el limbo a la ciudad de Cali. No se compadece que Cali cada día se esté generando por los focos de corrupción un retroceso en materia de desarrollo social. Entre tanto, Medellín se ha convertido en una ciudad de avanzada que no tiene los privilegios geográficos de Cali, porque miremos la topografía de Medellín. Eso es indudable en cuanto a ese aspecto se refiere. Doctor, el tema de la ley Zanahoria, hay que ampliar la ley Zanahoria, hay que mantenerla, hay que quitarla, ¿cuál es su opinión? Yo considero, mire, hay una situación muy clara. Los establecimientos de comercio que operan en las horas de la noche, las discotecas, los bares, etcétera, donde se consume licor, son generadores de empleo. Temas de cultura ciudadana. Yo creo que si se hace un ejercicio sencillito, elemental, llegar a cada discoteca en el furor de la rumba, 1 de la mañana, 12 de la noche, prenda la luz, qué pena señores, se presenta el señor alcalde o la secretaria de gobierno, la autoridad competente, junto con el comandante de la policía, y por qué no el alcalde, si es de ser posible, en los sitios de mayor aglomeración, y generan un tema con un equipo a su alrededor, ¿sí?, de conductores que hoy prestan ese servicio, ¿ya? Decir, a conciencia, nosotros no venimos a sancionar, venimos a sensibilizar, ¿sí? Por favor, las personas que en este momento se encuentren consumiendo licor, ¿ya?, y que se estén transportando en sus vehículos, que tengan que conducir, para que entreguen las llaves, ¿ya?, y con mucho gusto pueden continuar. De lo contrario, inmediatamente procederemos a las inmovilizaciones. Ahí tendría que estar también el secretario de Tránsito, de todos los vehículos que se encuentran afuera del establecimiento. ¿Sí ven que hay un ejercicio que se puede hacer o no? ¿La persona lo va a agradecer o no? Eso es que hacerlo. Masificar, demostrarle a las personas que tienen dos opciones: o entregan las llaves o se someten a la respectiva sanción. El tema de violencia también, ¿ya?, con una requisa masiva a todas las personas para incautación de armas de fuego, de armas blancas, ¿sí? Cuando las personas, ¿con qué fin lo hacemos? Estamos haciendo el ejercicio. Si hay un mejor comportamiento y este laboratorio social, en 3 o 4 ejercicios que hagamos, nos demuestra de que no hay armas en poder de las personas que están consumiendo licor, llámense armas de fuego, llámense armas blancas, que están entregando las llaves de sus vehículos, que las riñas no se están presentando, hombre, podemos ampliar perfectamente el horario de la ley Zanahoria. ¿Por qué tenemos que nosotros restringir el horario de la ley Zanahoria? Porque se disparan las tasas de homicidios, por los índices de violencia, por los siniestros, por las lesiones, por los homicidios en accidentes de tránsito, por los daños materiales. Es por ese tema, las riñas, temas de cultura ciudadana. Todos ponen, todos ganan. Correcto. Hagamos la última pausa y ya estaremos en el remate de esta nota hoy con el doctor Armando Escobar.
Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Finalmente, doctor Armando Escobar, el tema de la seguridad en Cali. Bueno, el tema de la seguridad, en eso se rajó la administración de Rodrigo Guerrero, porque le faltó también mayor inversión social. Cuando se disparan los índices de inconformidad en una comunidad, también junto con ello se incrementan los índices de inseguridad. Cali, en este cuatrenio, se caracterizó por ser una de las ciudades más violentas de Latinoamérica. Eso es muy lamentable. Pienso que es un reto para el nuevo alcalde que haga una buena elección en su Secretaría de Gobierno, que se maneje muy buena sinergia, no solamente con la policía, también con el ejército. El ejército nos puede colaborar también con patrullajes que la ciudad requiere. Por supuesto, el tema de cámaras de seguridad. Es inaudito que en algunos casos que he conocido, dice la persona que ha sido víctima de un asalto, ahí había una cámara y cuando se va a pedir el registro la cámara no funcionaba, está fuera de servicio. Hay que hacer una revisión de todas las cámaras de Cali. Hay una situación que se puede dar también a través del tema de los taxis y es unas cámaras vigia que le permitan desde el interior del vehículo, en una central con tecnología de punta, identificar a las personas que se transportan en el mismo, porque es un servicio público. Aquí no estamos hablando de violación del derecho a la intimidad, ni más faltaba, porque no es servicio particular. Así lo ha dicho ya la jurisprudencia de la Corte, porque imagino que ya surgirán detractores y dirán, no, es que no, sí se puede, porque es servicio ¿qué? Público. Entonces, eso permite en tiempo real, porque ya la tecnología existe, identificar a sujetos que estén siendo requeridos por la Administración de Justicia. Y hacer con los taxistas una campaña masiva de integración en esquemas de seguridad que la ciudad necesita en materia social. Las alarmas comunitarias, el tema del alumbrado público, ¿ya? El tema de mantenimiento de zonas verdes, que también facilita el accionar de la delincuencia. Toda esta cantidad de aspectos que se deben conjugar en un momento dado. Y repito, esto tiene que ir acompañado de la inversión social, de la generación de empleo. Lo que he podido escuchar del alcalde electo es que está muy comprometido con el tema de la generación de empleo, con el tema de la reconstrucción del tejido social. Y pues ojalá que lo dejen gobernar y permitan pues que este noble proyecto e iniciativa de gobierno se cumpla. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es vital, es vital. Aquí faltó compromiso, es que Cali estuvo huérfana de alcalde durante 4 años. Nosotros no hemos tenido, pues, hemos tenido la figura representativa, imaginaria, hipotética de un alcalde. Pero el señor Guerrero, pues, le quedó grande la administración de la ciudad, él se rajó. Su equipo de gobierno, mire qué secretario de tránsito tenemos, donde hay una función preventiva en Cali, por ejemplo. ¿Ya?
El señor Haddad lo único que le interesa es incrementar los ingresos del Centro de Diagnóstico Automotor, esa es su tarea. Él no ejerce tanto como secretario de tránsito, pareciera más bien como el jefe de mercadeo del Centro de Diagnóstico, donde hay escenarios, ¿sí?, para perseguir a la comunidad y permitir que por la vía de captación de multas se incrementen las arcas del Centro de Diagnóstico del Programa de Servicios de Tránsito. A eso se limitó su tarea. Bajo el sofisma, pues, de imponer, no, ¿cuál autoridad? Mire, Cali no ha mejorado en materia de movilidad. Si a mí me demuestran, ¿dónde está la semaforización electrónica? Señor Alberto Haddad, ¿dónde están esos dineros que le ingresan a la Secretaría de Tránsito y que, de acuerdo con el artículo 160 del Código Nacional de Tránsito, se deben destinar inclusive para la semaforización, para la señalización? ¿Dónde está la función preventiva? ¿Algún ciudadano caleño ha visto una campaña de prevención vial liderada por el señor Alberto Haddad? No, porque no le conviene el Centro de Diagnóstico. Cuando hay cultura ciudadana, se reduce el número de infracciones y, por consiguiente, se disminuye el recaudo de multas. Y eso lesiona los intereses del Centro de Diagnóstico y del Programa Servicios de Tránsito que tanto protege el señor Alberto Haddad. Hay una situación bien grave y él tendrá que responder en su momento ante las autoridades competentes. Y lo quiero denunciar públicamente al señor Alberto Haddad por la omisión en que ha incurrido junto con el señor alcalde al negarse injustificadamente a promover la caducidad de ese contrato leonino que tiene la Secretaría de Tránsito con el Centro de Diagnóstico, porque ya hay un informe de auditoría de la Contraloría que le solicité a ese órgano de control, donde advierte, por ejemplo, que del 2008 al 2011 apenas se embolataron 3.131 millones de pesos del recaudo de multas, porque no coinciden las cifras entregadas por el contratista versus las entregadas por la Secretaría de Tránsito. ¿Dónde está ese dinero? Que lo averigüe la Fiscalía. Bueno, esperemos a ver qué dicen los organismos de control al respecto. Es gravísimo. Doctor. Finalmente, doctor, ¿usted es optimista en cuanto al próximo periodo del alcalde por los planteamientos que ha conocido el doctor Armitage? Sí, sí lo soy. Yo pienso que el hecho de venir del sector empresarial, ¿sí?, que no está contaminado por los matices de las empresas electorales, eso le permite total autonomía e independencia. Sé que tuvo una reunión con el señor presidente de la República, con la doctora Gina Parodi, abordando, entre otras, el tema de asegurar los recursos para garantizar los desayunos escolares. Palabras más, palabras menos, ha dicho el alcalde electo, Mauricio Armitage, que, aunque el gobierno nacional no lo apoye con esta iniciativa, ya está haciendo con su equipo asesor la gestión pertinente para garantizar los recursos que aseguren los desayunos escolares. Y eso es una muy buena noticia. Un alcalde que piensa con el corazón, que piensa con sensibilidad social, es un alcalde que le puede servir muchísimo a Cali. Sí, eso es fundamental, porque lo primero que tenemos que propender es por la niñez, ¿no? Y por la educación de la niñez y por el bienestar de los niños. Es correcto. En las escuelas. Es la base de toda sociedad. Mire, lamentablemente, repito, pues usted sabe que a veces me ponía a buscar en el periódico a ver algún acto. Era curioso, solo en una revista, la revista Élite, la revista Gente, que solamente nos llega a los suscriptores del diario El País, encontraba algo curioso. Ahí encontraba al señor alcalde, a Rodrigo Guerrero. Y usted siempre lo verá, pero ¿en dónde? En el Club Colombia, en el Club Campestre, ¿sí?, en los eventos de la alta sociedad, pero nunca se untó de pueblo. Entonces, un alcalde que ha sentido asco por el pueblo que lo eligió, pues no es un digno representante de él mismo. Bueno, doctor, ¿algo más se le queda para todos los televidentes? Yo lo único que les puedo decir a todos es que hay que tener mucha fe y esperanza. Yo soy un hombre creyente, soy un hombre de fe, y ante todo pienso que Dios bendiga al pueblo caleño y que en los próximos 4 años sean años de desarrollo social con la venia del Señor. Muchísimas gracias. Muy amable a usted, doctor Armando Escobar, y amables televidentes, los esperamos el próximo lunes en nuestra cita habitual de las 8 de la noche aquí en Mao TV. Pueden pasar en 3.600 segundos. Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más.
Todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Daylight come and me don't want go home. Chasing the ruler out. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailar. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailando. ¡Ay, ay, ay! Y me fui para San Pedro. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, ya saben quién llegó. Todo el mundo pelea si dejo una herencia, si guardo un tesoro, no lo gozo yo. Y a poner el diablo que tenga riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Y a poner el diablo de aquella riqueza, entonces no voy a la gloria de Dios. Por eso mi plata la guardo para irme a la feria de Cali, carnaval de Barranquilla, carnaval de negros y blancos y a todo el Pacífico. Se acaba la vida en este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quién es. En el cementerio estoy vuelto gusano y ahí están peleando